la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias por este tiempo de alabanzas, pero vamos a continuar así con nuestra lectura bíblica. Y para esto les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hechos, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, vamos a leer los 5 primeros versículos. Así como hemos cantado con gozo, hermanos, vamos a leer las escrituras en forma antifonal. Voy a empezar yo con el primero y ustedes siguen el segundo y así consecutivamente. ¿Sí, hermanos? Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Así es, conforme a lo que hemos leído, vamos a tener nuestra enseñanza de esta noche. A continuación, hermanos, voy a invitarle una vez más a que se pongan de pie. Vamos a cantar este bello himno que dice, lluvias de gracia. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. Así es. Somos bendecidos, hermanos, en Él. Y cada día lo podemos ver en nuestras vidas. Podemos ver su gracia y sus bendiciones en todo tiempo. Que el Señor los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento y a continuación voy a invitar al pastor Pedro para la enseñanza de esta noche.
Aló. Muy bien, hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanitos. Los veo medio tristes. ¿Qué ha pasado? Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hemos estado desde las 7 de la noche orando al Señor, buscando su rostro en oración, y siempre nos gozamos de verles, hermanos queridos, en estos tiempos. Esperamos poco a poco que nuestros amados hermanos que están en casita, también el Señor ponga en sus corazones el deseo de estar acá, como siempre suele decirnos nuestro hermanito Andrés, ¿no? Que estemos acá todos buscando en oración, clamando al Señor. A nuestros hermanos que están en su casa, por favor, les rogamos que luego de esta meditación, por favor, se unan ahí en su casa y puedan orar. Necesitamos siempre orar por nuestra patria, nuestra vida espiritual, la salvación de la raza humana, la gente enferma y tantas otras necesidades. Vamos a tener un tiempo de oración previamente acá, hermanos, antes de la meditación. Así que les pido que me acompañen ahí en una actitud de reverencia, ¿ya? Por favor. Bendito Dios, gracias te damos porque esta noche para nosotros en esta iglesia es un tiempo de oración, de clamor, de ruego, de intercesión. Gracias porque has puesto en nuestro corazón el deseo de venir temprano en esta noche para juntos, Señor, como pueblo de Dios, clamar, invocar tu santo nombre, buscar tu rostro, Señor, clamar por tu misericordia y tu bondad. En esta hora, Padre, queremos poner delante de ti la vida de todas aquellas personas que están enfermas, Señor. Padre, sabemos que la enfermedad es la consecuencia del pecado, Padre Santo, de Adán y Eva. El pecado, Padre Santo, trajo esta tragedia a la raza humana, Señor. Trajo la muerte y previo a la muerte viene la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, oh Dios. Pero, Padre, tenemos la promesa tuya de que en tu gracia y en tu bondad tú vas a ministrar sanidad, vas a ministrar salud a aquellos, Padre Santo, a quienes tú vas a en tu buena voluntad sanar. Padre, nos sometemos a tu soberanía, nos sometemos a tu gracia, nos sometemos, Padre Santo, a tu buena voluntad. Pero oramos, Padre, confiando en que tú vas a hacer tu obra, Señor. En esta iglesia, en otras iglesias y en la sociedad hay gente que está enferma, que está lastimada, que está herida, que necesita urgente, Señor, que tú pongas tu mano bendita sobre ellas, Señor. Oramos por nuestros amados hermanos que tienen enfermedades físicas, Señor, nuestros amigos, que Padre Santo, aquellos que son tus hijos, puedan ser sanados para la gloria de tu nombre, puedan ser restaurados en su salud, que tú, Padre Santo, fortalezca la parte herida, que tú la sanes, Señor, que esa mano bendita tuya que sanó a tanta gente cuando estuviste en la tierra, pueda posarse ahora sobre ellas y levantarlas para la gloria de tu nombre, Señor. Sana, oh Padre Santo, a tus hijos, sana a tus redimidos, Señor, sana a aquellos a quienes tú has salvado, aquellos, Padre Santo, que han alcanzado tu misericordia. Oramos por la gente que no te conoce, pero que está enferma, Señor, que ellos entiendan, Padre querido, que tú has venido no solamente a sanarles, sino sobre todo a salvarles de la condenación eterna, Señor, que entiendan que la enfermedad es la consecuencia de la muerte y que la muerte, Padre Santo, es en verdad la tragedia nuestra, oh Dios, pero en ti hay salvación, en ti hay vida eterna. Que en este tiempo de enfermedad tú les hables, tú les instruyas, ellos puedan ver, Padre Santo, que tú le estás hablando, para que ellos puedan valorar la salud, puedan ver lo temporal que es la vida y sobre todo, Padre Santo, puedan mirarte a ti, aquel que sana, aquel que restaura, aquel que levanta. Visita a esa gente, Señor, que está en su lecho de dolor y levántalos en el nombre de Jesús. Háblales, Padre Santo, háblales. En este tiempo de enfermedad, ellos te presten atención, Señor. ¿Cuánta gente en tiempos de salud nunca te presta atención? Viven para ellos una vida egoísta, independiente de ti. Pero en tiempos de enfermedad, tú puedes captar su atención y puedes instruirles, oh Dios. Háblales en estos tiempos y que ellos puedan venir a los pies de Jesucristo, Señor. Padre amado, te rogamos que puedas sanar a aquellos que tienen enfermedades emocionales, enfermedades internas también, Señor. Cuánta gente está herida, lastimada, amargada, Padre Santo, vive resentida, Señor, con problemas emocionales. Te ruego en el nombre de Jesús que puedas sanar también sus estados afectivos, Señor. Hay mucha gente enferma en este aspecto de su vida, Señor, y ello les impide ser felices, realizarse como personas, poder avanzar más en la vida. Pero sánalos, oh Dios, cúralos, levántalos para la gloria de tu nombre y que ellos puedan entender que solamente en Cristo hay la sanidad completa en todo sentido
de la experiencia humana, Señor. Háblanos ahora a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar mirando estos grandes hombres de Dios en la Biblia que nos dejan grandes instrucciones para nosotros. Ahí en Hechos capítulo 16, que ya nuestro hermanito Jonathan dio lectura, vamos a mirar el versículo 1, ¿ya? Dice ahí en las Sagradas Escrituras en 16 de Hechos, en el versículo 1, de la siguiente manera. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo, ¿qué dice? Llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Muy bien, hermanos, en esta noche vamos a mirar a otro gran hombre de Dios como era Timoteo. De repente muchos de nosotros hemos escuchado mucho de Timoteo, mencionarlo aquí y allá, porque es uno de los nombres bastante mencionados en la Biblia, pero muchas veces conocemos poco de la vida de este hombre de Dios. En verdad, hermanos, la palabra Timoteo, si pensamos un poco en el nombre, la palabra griega Timoteos, algunos lingüistas dicen que significa temeroso de Dios. Ya su nombre nomás indica la calidad de persona que era, ¿no? Temeroso de Dios. Y otros lingüistas nos dicen que más bien se podría traducir a alguien que adora a Dios. Lo que sea, ambos indican que su nombre ya lo relaciona de una manera bastante correcta con el Señor. Cuando la Biblia habla de este gran hombre de Dios, lo relaciona como hijo espiritual del apóstol San Pablo y más tarde el compañero del gran apóstol y posteriormente su representante oficial. Note bien cómo él va creciendo en esta experiencia, ¿no? Primero es hijo espiritual de Pablo, más tarde su compañero de viaje y posteriormente es su representante oficial. Se ve, hermanos queridos, que este hombre era un buen discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo es mencionado por primera vez acá en este texto que acabo de dar lectura y puede inferirse por el texto que él vivía allá en Listra. Ahí nos menciona que era hijo de un matrimonio mixto. Estamos hablando espiritualmente, religiosamente hablando, mixto porque su padre era griego, un griego pagano, un gentil, un hombre que no creía en Dios, y su madre era una mujer devota, una judía devota que realmente tenía confianza en el único Dios verdadero. Interesante que su madre le había instruido a él desde pequeño, desde niño, en las Sagradas Escrituras. Vale decir que Timoteo nació prácticamente en el seno de una, al menos por parte de su madre, de una familia piadosa. Dichosos aquellos jóvenes, aquellos niños que pueden tener una madre piadosa y una abuelita piadosa también. Mujeres temerosas de Dios, que aman a Dios, que les inculcan a sus hijos, no solamente, hermanos queridos, enseñanzas seculares, no solamente valores, digamos, humanos, sino sobre todo les pueden enseñar las Sagradas Escrituras. Ellas lo habían criado como devotas israelitas en los caminos del Señor. El apóstol San Pablo llama a Timoteo mi amado hijo y fiel en el Señor. Qué palabras tan tremendas cuando Pablo se refiere a Timoteo. Primeramente le dice mi amado hijo, haciéndonos ver pues que Pablo fue el instrumento en la conversión de Timoteo y también lo menciona como un fiel en el Señor. De esto mencionaremos luego. Pero vemos que durante su primer viaje misionero, Pablo pasa a Listra y ahí en Licaonia, él fue donde llevó a los pies de Cristo a Eunice, a Loida y también al mismo Timoteo. Entonces, hermanos, vemos pues que este hombre de Dios conoció al Señor de esa manera. En segunda instancia, cuando pensamos en su carácter, hermanos queridos, vemos o lo podríamos resumir en una sola frase. Él fue un discípulo fiel de nuestro Señor Jesucristo. Dichosos aquellos creyentes que tienen ese adjetivo, discípulo fiel de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo menciona, como ya le he dicho, ¿no? Fiel. Él lo llega a llamar fiel. Y esta verdad bíblica, hermanos, es corroborada por la experiencia en la vida de Timoteo que la Escritura va enumerando a lo largo de varios momentos en las Escrituras. Este muchacho, por ejemplo, si pensamos en su carácter era una mezcla
según los estudiosos, de amabilidad, de fidelidad, a pesar de su timidez natural. Timoteo, hermanos, si usted hace una comparación entre Timoteo y Tito, parece que Tito tenía un temperamento mucho más abierto, más sociable, de repente un temperamento más fuerte, pero Timoteo tenía una timidez natural. La timidez era parte de su naturaleza, era parte de su carácter, y en varias porciones de las epístolas paulinas, Pablo hace un poco de mención, de referencia a esa timidez. Pero en medio de su timidez, hermanos queridos, recalca su amabilidad. Qué lindo es encontrar a un hombre, a una mujer de Dios, que realmente en su carácter revelan amabilidad, revelan cortesía. En medio de una sociedad donde hay muchas veces, hermanos, agresividad, donde muchas veces somos toscos, somos a veces agresivos. Vivimos tiempos donde necesitamos gente amable, gente que realmente con su cortesía pueda reflejar el carácter del Señor Jesucristo. Esto era Timoteo, un hombre amable, era un hombre bastante amable y eso lo hacía a él una persona atractiva. Vuelvo a repetir, era tímido por naturaleza, pero más que su timidez, resaltaba su amabilidad. La palabra de Dios también dice en Hechos 16:2, ahí en ese texto, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Esto también nos habla, hermanos, de que él tenía una buena reputación, tenía una buena imagen entre los hermanos de la fe en estas dos ciudades. Su fidelidad era reconocida por los demás. Hermanos, tenía buen testimonio ante los ojos de los demás cristianos, de los demás creyentes. Hermano, un discípulo fiel del Señor Jesucristo se caracteriza por eso, porque tiene buena reputación, tiene buen testimonio ante los ojos de los demás creyentes. El verdadero discípulo de Cristo no es aquel que anda pregonando su bondad, no es aquel que ahora anda pregonando sus logros, sus alcances en la vida. El verdadero discípulo de Cristo, a semejanza de Timoteo, hermanos queridos, es aquella persona que los demás pueden ver su buen testimonio. Los demás pueden dar crédito de su amor, de su santidad, de su pureza, de su buen carácter. Timoteo, hermanos queridos, era una persona que tenía buen testimonio de los demás. Dice que daban buen testimonio. Eran los demás los que hablaban bien de Timoteo. No era Timoteo el que se pasaba la vida hablando bien de él. Eran los demás los que hablaban bien de Timoteo. Pero también el apóstol San Pablo tenía buen concepto de él. Si usted puede leer Filipenses 2, del 19 al 22, usted puede leer lo siguiente. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Ese era el concepto que tenía el apóstol San Pablo de él. Él, hermanos queridos, tenía el concepto de que Timoteo era un joven que siempre estaba dispuesto a servir al Señor. Y él dice que él servía al Señor sinceramente, de buen ánimo. Y no era un joven que andaba buscando lo suyo propio, no andaba buscando su propio beneficio. Nosotros vivimos tiempos cuando muchos pastores o líderes andan construyendo su propio reino. No están construyendo el reino de Dios, no están construyendo el reino de Cristo. Están construyendo su propio reino, están construyendo su propia, digamos, su propia iglesia. No están construyendo la iglesia de Jesús, están construyendo su propia iglesia. Pablo dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo. Él es diferente, él no está construyendo su reino, él no está buscando lo suyo propio, él ha servido conmigo en el evangelio. Este texto evidencia, hermanos queridos, la alta estima, la elevada estima que el apóstol Pablo tenía hacia este joven. Ninguno de los compañeros que Pablo va mencionando a lo largo de las epístolas es tan constantemente mencionado por Pablo como Timoteo.
Entonces vemos que había entre ellos una preciosa relación, una relación, hermanos queridos, de repente no solamente de padre a hijo espiritual, sino aún mucho más allá, de amigos. En algún momento, hermanos queridos, San Pablo llega a pedirle en el umbral de al final de su existencia, el apóstol San Pablo, cuando sabe que ya Nerón quizás va a decapitarlo, cuando él sabe que la muerte se avecina, él manda a Timoteo que pueda venir a él a buscarlo. Eso evidencia el tremendo cariño de Pablo hacia Timoteo, y Pablo sabía que podía contar con Timoteo. Pablo sabía que hasta el último minuto de su vida, el único que podía estar a su lado era Timoteo. Ese era Timoteo, hermano. Qué lindo cuando los pastores podemos tener este tipo de gente, este tipo de personas, gente con quien nosotros sabemos que podemos contar, aun cuando estemos graves, aun cuando estemos muriendo, aun cuando estemos dando nuestro último aliento de vida, saber que podemos contar con esas personas. Pablo tenía esto, hermanos. Pero también vemos en el carácter de Timoteo, hermanos, esa disposición de servir. Él siempre estaba listo a servir. Era de esas personas que nunca dicen no para servir al Señor. No están buscando una excusa, no están, digamos, evadiendo ni eludiendo aquella responsabilidad de servir. Timoteo era esa clase de persona que a pesar de su juventud, que a pesar de su timidez natural que he dicho, que a pesar de sus frecuentes enfermedades, hermanos queridos, siempre estaba dispuesto a dejar su hogar para acompañar al apóstol en los viajes peligrosos que el apóstol efectuaba. Él siempre estaba listo a permanecer al lado del apóstol San Pablo como un siervo fiel de Cristo. Note bien, hermanos queridos, él no tenía excusa para servir al Señor. Él podía decir, estoy enfermo, no puedo servir mucho. Él podía decir, yo soy muy tímido, no puedo relacionarme con los demás, pero él no hacía eso. Siempre estaba listo a servir al Señor. Era un digno compañero de labor del apóstol San Pablo, ¿no es cierto? Cuando vemos su ministerio, hermanos queridos, Timoteo fue ordenado por los ancianos. Pablo mismo llega a hablar de esta ordenación al ministerio de este joven Timoteo. El apóstol miró en él a un joven llamado por el Señor, a un joven que podía realmente servir en el ministerio, y entonces lo ordenaron. Y desde ahí su vida, hermanos queridos, empezó prácticamente en el apoyo a la obra misionera. Yo menciono brevemente nomás algunas cosas. Timoteo acompañó a los misioneros a Filipos, a Tesalónica, también les ayudó en Berea, porque posteriormente llegaron ahí. De ahí, hermanos queridos, la Escritura nos menciona que él se quedó ahí juntamente con Silas para dar apoyo espiritual a esa iglesia que recién estaba naciendo. No solamente acompañaba en los viajes misioneros, predicando el evangelio, sino cuando una iglesia nueva necesitaba de su labor, él estaba ahí, hermanos queridos, listo a apoyar. Después fue enviado nuevamente a Tesalónica, también ahí para fortalecer a los hermanos. O sea, miren bien el carácter, el cariño que tenía Timoteo, que no solamente apoyaba en la obra misionera, sino que él se preocupaba mucho por los recién nacidos, por los nuevos convertidos. Él los animaba, los fortalecía, les ayudaba a seguir adelante. Ese tipo de personas era Timoteo. ¿Cuánto necesitamos en nuestras iglesias, amados hermanos, ese tipo de gente? Gente que vea personas nuevas viniendo a los pies de Cristo y sin necesidad de que nadie les diga, hermano, discipula a este, o hermano, visita a esto, o hermano, llama a este. Solos se interesen para animarles, fortalecerles, para consolarles, para animarles a que sigan en el camino del Señor. Ustedes saben, hermanos, por experiencia, que cuando uno empieza la vida cristiana, lo primero que hace el diablo es lanzar todos sus dardos para desanimarnos, para alejarnos de los caminos del Señor. Cuando yo me convertí a Cristo a los 18 años, yo fui contento a mi casa pensando que mi familia me iba a felicitar. Yo me convertí un sábado de la noche de diciembre antes de la Navidad y yo llegué a mi casa y le conté a mi mamá, le conté a su esposo que me había entregado a Cristo. Yo pensando que me iban a felicitar y nadie me felicitó. Me dijeron, eres un traidor a nuestra religión. Hermano, y le contaba a mis vecinos diciendo, soy cristiano ahora.
y mis vecinos mayores, los viejitos, en vez de decirme, has escogido buen camino, muy bien muchacho, sal del alcohol, sal de la fiesta, sal de la borrachera, me dijeron, estás loco, no sabes lo que estás perdiéndote. Hermanos queridos, cuando tú te conviertes a Cristo, lo primero que necesitas es la mano del creyente mayor, la oración del cristiano mayor. Necesitas la preocupación de los demás hermanos, que te animen, te fortalezcan, te ayuden a seguir adelante. ¿Cuánta gente nueva va quedando en el camino porque nunca tuvo un hermano mayor ahí que orara por él, que se preocupara por él, que lo fortaleciera en el Señor? Y Pablo, hermanos queridos, siempre lo tuvo a Timoteo en los distintos viajes que realizó. Timoteo prácticamente viajó con el apóstol Pablo por toda la zona donde Pablo siempre estuvo, ¿no? Él estuvo, hermanos queridos, en Éfeso, en Macedonia, en Corinto, y algunos estudiosos creen que también estuvo allá en Jerusalén. Vemos que aún algunos creen que también llegó ahí hasta Roma. Pablo, como confiaba bastante en Timoteo, le dio misiones importantes, encargos importantes, y como dije hace rato, en algún momento lo nombró su representante oficial. Ahí en las epístolas, tanto primera como segunda de Timoteo, revela pues que Timoteo supervisaba la iglesia en Éfeso, por ejemplo. Pablo lo mandaba para que en su nombre él ahí supervise la iglesia en Éfeso. Ahí él tenía que refutar la falsa ciencia de ciertos doctores, tenía que nombrar líderes, tenía que organizar la iglesia, tenía que disciplinar la iglesia como una persona que había sido delegada por el apóstol San Pablo. O sea, él trabajó bastante en lo que es la parte eclesiológica de la iglesia. Para ello el apóstol San Pablo lo capacitó, lo entrenó bien, porque, hermanos queridos, administrar una iglesia, en verdad, es una de las partes más complicadas del ministerio. Muchos cristianos, cuando ven al pastor al frente de la iglesia, dicen, ser pastor es fácil, es sencillo. Hermanos, en verdad, predicar y enseñar es una de las partes más hermosas del ministerio. Pero, hermanos queridos, un verdadero pastor primeramente tiene que ser administrador, porque tiene que administrar la iglesia, tiene que trazar planes, proyectos a corto, largo, mediano plazo, tiene que supervisar, tiene que organizar el liderazgo, tiene que apuntar a metas, proyectos, administrar realmente la iglesia. La iglesia no es una empresa humana, porque tiene una naturaleza distinta, indudablemente. La iglesia es de naturaleza espiritual. Nosotros trabajamos con seres humanos, con personas, hermanos queridos. Entonces, organizar la iglesia era parte importante del ministerio, digamos, y en este caso Pablo lo nombraba a Timoteo para que pueda ayudarle ahí, combatir las falsas doctrinas, nombrar los líderes, a los obispos, los pastores, organizar y también pues corregir a todo aquello que andaba medio desordenado dentro de las iglesias a las que Pablo les enviaba. Y bueno, y ustedes saben, hermanos, como les dije, es que faltando poco para sufrir el martirio, pues Pablo desde Roma le escribió a Timoteo para que él pudiera venir a él antes del invierno. Pablo, presintiendo ya que la mano de Nerón estaba sobre él, presintiendo ya que partía la eternidad, mandó llamar a Timoteo. Y en verdad, bíblicamente hablando e históricamente hablando, no hay evidencias de que Timoteo llegara a ver por última vez a Pablo. Algunos estudiosos dicen que nunca más se volvieron a ver, pero la disposición de Timoteo a ir donde su gran amigo Pablo nunca estuvo ausente. Una de las menciones últimas que se hace de Timoteo está en Hebreos 13:23, donde se lee que Timoteo había sido encarcelado y posteriormente liberado. Él también sufrió, él también padeció por causa de nuestro Señor Jesucristo. Él también fue perseguido, fue encarcelado por predicar el Evangelio. Un discípulo fiel en todo el sentido de la palabra, hermanos queridos. Un discípulo fiel que realmente, hermanos queridos, es digno de imitar. Una antigua tradición, esto no está en la Biblia, pero afirma que él, después que Pablo partió, él siguió dirigiendo a la iglesia en Éfeso y que sufrió el martirio, murió bajo el gobierno de Domiciano o de Nerva, que fueron dos emperadores que siguieron a Nerón. Lo que sea, hermanos queridos, no está en la Biblia, eso es la tradición,
pero lo que sí nos puede indicar que este hombre fue fiel a Jesucristo hasta el último minuto de su vida y que no importa, aunque la muerte, el sufrimiento y la persecución siempre estuvo sobre él nunca negó a Jesús, él siempre siguió los pasos de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, podríamos decir que realmente Timoteo fue un fiel discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y a nosotros, ¿qué nos queda? A ver, si es que hemos aprendido un poco de la lección. ¿Qué nos queda? Mirando a Timoteo, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ser como él, ¿no es cierto? Imitarlo. Hermanos, siempre se dice a los pastores o a los líderes, busca un Timoteo, ¿no? Eso siempre, a nosotros los pastores siempre nos dicen, ya tienen que estar buscando sus Timoteos. Ya los pastores tenemos más de 50, 60 años y antes de que la muerte nos visite hay que buscar un Timoteo. Y a veces los pastores les decimos lo mismo a los líderes, ¿no? Busquen su Timoteo o sus Timoteas. ¿Cuál es la idea, hermanos queridos? Siempre el nombre Timoteo pues sinónimo de alguien que está listo a servir, que está listo a apoyar, que está listo a continuar la obra que otra persona ha dejado. Hermanos queridos, yo no sé, pero quiero decirles que acá esta iglesia necesita Timoteos, necesita hombres y mujeres como Timoteos que sean discípulos fieles de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros también tenemos que dejar Timoteos, tenemos que dejar hombres, mujeres de Dios a quienes preparemos, capacitemos y que ellos puedan seguir el ministerio que de repente nosotros hemos empezado o estamos efectuando. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. Lo poco o lo mucho que usted haya entendido de esta noche, quiero que usted aprenda. Tenemos que ser discípulos fieles como Timoteo. ¿Amén, hermanos? Muy bien, nos ponemos de pie, especialmente los que están durmiendo. Vamos a ponernos de pie, ¿ya? Oramos brevemente, mis amados hermanos. Padre, en esta noche te damos las gracias, porque cuando vamos recorriendo tu palabra, mirando a los distintos hombres de Dios, reveladas en las Escrituras, y nos encontramos con gente que realmente, Señor, a pesar de ser tan humanos como nosotros, con debilidades, con flaquezas, siempre hay un común denominador, y que era su fidelidad a ti, Señor. Eran discípulos fieles. Eran gente que realmente tuvieron un encuentro contigo, gente que nacieron de nuevo, gente que se convirtieron del pecado, Señor, y rindieron su vida a Cristo, y cuya experiencia contigo fue real, genuina, y que, Padre querido, tomaron la decisión firme de ser discípulos tuyos, Señor, y lo fueron hasta el final, a pesar de tantas cosas. Padre, ayúdanos realmente a nosotros también a imitar a estos grandes hombres de Dios que la Biblia nos va revelando, Señor. En esta noche queremos que nos ayudes a imitar la fidelidad de este joven hombre de Dios, Timoteo. Ayúdanos realmente, Señor Santo, a que lo que hayamos captado de esta semblanza de Timoteo, podamos también nosotros hacerla nuestra. Yo te alabo y te adoro en esta noche, en el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, pueden tomar asiento. A mis amados hermanos que están en su casita, les reitero, por favor, ahí, júntense y oren, mis amados hermanos. Ya no vayan a apagar la laptop o el celular e irse a dormir. Ahí quédense a orar. Acá hemos orado ya desde las 7 de la noche y les reiteramos nuestra invitación, vengan aquí a orar los días miércoles. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Bendiciones.